Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión de los 200 libres. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy abordaremos el pasado, el presente y el futuro de México ante el litio, dado que el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reforma que contempla fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que implicará que solamente el Estado sea el único actor que pueda extraer litio del subsuelo. En el dinamismo que queremos tener, vamos, si ustedes nos lo permiten, a conversar a manera de entrevista. Y para esto contamos con dos personas, amigos nuestros, entendidos en el tema, y que nos ayudarán a conocer cómo va a impactar esta reforma, esta decisión en el país. Bienvenidos Armando Echeverry, bienvenidos Alberto Peralta, bienvenidos todos. Gracias. Ingeniero Echeverry, cuéntenos usted con toda su trayectoria, con lo que ha trabajado desde Petróleos Mexicanos, y ahora, ¿qué es el litio? ¿Cuál es la importancia del litio para México? Muy bien, pues miren, el litio no es nada nuevo. Se da a conocer ahora con mucho más oportunidad, dado que el mundo se está moviendo con un energético más. El litio, bueno, pues es una piedrecilla. De hecho, el litio viene del griego piedrecilla, y es bueno aclararlo porque hay cosas que luego parecen muy elementales, y nos pasaba en la mañana que andábamos ahí en el recordando el movimiento 2 de octubre, y imagínense las preguntas que se dan cuando uno llega con los amigos, y la información, alguna clara, otra no tanto, que se da a través de los medios. Este elemento del litio, si recuerdan, sin querer hacer un examen de ninguna manera de la tabla periódica, pero si se acuerdan, pues empieza en el grupo del hidrógeno. Ahí empieza el litio, y por su número atómico el hidrógeno es 1. Está el helio, nada más que no está en este grupo porque el helio es un gas. Y para la clasificación, que son acuerdos que se han hecho mundiales, el litio está en el número 3 de su número atómico, y existen otros elementos alrededor. Bueno, esta sustancia se le da una utilidad, y en qué empresas o qué industrias son las que manejan este elemento. O sea, primero que se imaginen, si no es que ya lo saben, los que ya lo saben, bueno, pues solamente es un recordatorio. Son una especie de arenillas o de arcillas, que ese es el nombre correcto, y se usa el litio en la industria pues del aluminio, en la industria del vidrio, la cerámica, grasas lubricantes, en sistemas de aire acondicionado, en control de humedad, y bueno, caucho sintético. Y creo que lo que trae a colación y está moviendo al mundo son las baterías de litio, que se usan cada vez más con este elemento, y desde luego con todos los recipientes que tienen que ver con la captación de energías en baterías. Y bueno, se piensa mucho en autos eléctricos y otros temas, en las computadoras, por supuesto, pero también el litio se utiliza en la ciencia médica, que para algunos es sorpresa que esto pasa, y poco a poco se le va dando adecuaciones. Su explotación va siendo cada vez más tecnificada. Hay países que han avanzado, como es el caso de China, y en el caso del continente americano, con Bolivia, que es lo que mucho ha sonado, a grado tal que se dijo que, bueno, pues el desestabilizar a Bolivia hace no mucho, pues parte de esto era la política del litio, ¿no? Así de importante y estratégico empieza a cobrar en el mundo entero esta sustancia, este elemento. Y bueno, se va haciendo a través de fosas de sedimentación, donde se va
haciendo un reposo, se evapora y bueno, al final de cuentas se produce esta sustancia que va separándose poco a poco y se va teniendo diversos usos en las industrias que he mencionado. Entonces, la importancia del litio, bueno, pues se piensa mucho, ya lo había comentado, en los autos eléctricos, que tampoco los autos eléctricos 100% eléctricos son para mañana, aunque ya se están desarrollando, por supuesto, Volkswagen en Alemania y otras empresas, pero pues la importancia es que es un recurso natural y es un elemento esencial para una cadena de valor cuyo componentes importantes es eficientar la energía y desde luego pues irse hacia las energías limpias. En términos generales sería esto, salvo lo que ustedes quieran preguntar. Tu micrófono, Manuel, por favor. Muchas gracias, perdone. Muchas gracias, ingeniero Echeverry. Le agradecemos haber puesto todo lo que nos dice en lo que se puede utilizar el litio. ¿Tiene usted idea de cuál es el tamaño de esta industria en México, en el mundo? Bueno, en México está principalmente en el estado de Sonora, que es la zona esta de Bacanora. Se va, en la medida que se estudia, se va descubriendo la magnitud en kilómetros que puede tener toda esta franja. Y en el mundo, bueno, pues se ha estado dando ya conocimiento de China en una producción importante. En la medida que se va extrayendo, en esa medida, pues va sonando más un país que otro. Me comentaban lo que les decía en la reunión de la mañana del 2 de octubre, que alguien había visto un documental de Argentina. Bueno, sí es cierto, hay un potencial. De hecho, es una zona que se da Argentina, Chile, pero realmente probado en el mundo en este momento, no quiere decir que esto sea definitivo, Bolivia tiene el primer lugar probado y ya con una industria que se va desarrollando cada día más, siendo más eficiente y encontrando los usos en todas las industrias que ya mencioné. Muchas gracias, ingeniero Echeverry. Abogado Peralta, muy buenas tardes. ¿Puede relatarnos cuál es el impacto de esta reforma constitucional? ¿Qué se pretende lograr? ¿A quiénes beneficia? Bueno, muy buena pregunta porque da pie a lo que es estrictamente en términos del derecho administrativo comparado la figura de la nacionalización. Se dijo mucho en términos retóricos en la época de la banca que nacionales que sea de nacionales, no, nacionales que el Estado asuma una actividad en forma monopólica. De hecho, en eso consiste la reforma, que se le deje de decir monopolio a un monopolio del Estado legítimo. Por su carácter estratégico, no debe regirse o se considera que es inadecuado que se rija por condiciones de libre mercado y que lo conducente es que corra a cargo de una planeación con miras a su utilización en forma estratégica. ¿Se me oye? ¿Sí se me oye? Perfecto, perdón. Se oye muy bien, ¿eh? Todos oímos muy bien. Perdón. La nacionalización como figura surge en la Primera Guerra Mundial en Polonia, si mal no recuerdo, en un país de Europa del Este, en torno al carbón, la gran fuente de energía de la época. Bueno, sí, usamos el carbón, ya la tomamos como historia muy pasada, pero bueno, de hecho es muy interesante. Yo recomiendo mucho la lectura de la novela de Robert Musil, El hombre sin atributos, porque describe históricamente un pasaje muy interesante, como en Europa, con motivo de la Primera Guerra Mundial, se dio el paso de la energía al carbón a la energía al petróleo, de lo cual pues aquí Armando Echeverry nos lo puede explicar con verdadero conocimiento técnico. Yo ahora sí que hablo de novelas. Pero bueno, en la novela por algo se sigue citando después de tantos años la novela. La nacionalización entonces consiste en que el Estado asume una actividad que considera prioritaria, considerarse estratégica, y es lo que hace la
iniciativa presidencial que no trae consigo expropiación de bienes, a diferencia de lo que sucedió en 38 con el petróleo. En el petróleo se expropiaron universalidades, lo cual pudo haber sido inconstitucional. De hecho, lo fue, hubo un amparo, y ese amparo se sobresee cuando se reforma el párrafo quinto del 27 constitucional y deja de ser inconstitucional el decreto del 38. Algo equivalente sucedió con los decretos del 1 y 6 de septiembre del 82 en torno a la banca. Bueno, así en torno al 27 de septiembre, precisamente el 27 de septiembre del 57 fue, 58, en donde lo que hizo la administración de López Mateos fue adquirir las acciones de las compañías eléctricas. Ahí no hubo un decreto expropiatorio, ahí se cotizó en bolsa la adquisición de acciones. Y posteriormente se reformó la Constitución para considerar una actividad estratégica, que actualmente, en la clásica definición que tuvo la Constitución en la época de Miguel de la Madrid, la actual reforma no considerará la actividad eléctrica estratégica, sino prioritaria, puesto que no habrá un monopolio de Estado, será el 54% que el Estado tenga en su mano. Pero bueno, finalmente, con miras a que el Estado recobre o no recobre, adquiera una nueva posición intermedia, no es la que tendrá antes, es una actividad preponderante, pero no es monopólica como la que existía cuando López Mateos llevó a cabo la medida. Yo hubiera preferido que se volviera el esquema de López Mateos, pero bueno, eso es lo que yo hubiera preferido. Creo que a nadie le interesará oír mi punto de vista personal, es muy mío, pero bueno, el caso es que esta iniciativa resulta interesante por eso, y en el litio pues pasará a ser una actividad, creo que esta sí prioritaria, estratégica, reservándose que los derechos adquiridos, reconociendo los derechos adquiridos, que no forzosamente tendrían que hacerse, La no retroactividad de las leyes para la legislación secundaria, la Constitución no tiene límites de su alcance. Si es reforma constitucional, podría muy bien no reconocer derechos adquiridos, pero se decidió por prudencia y por respeto a los contratos y para no entorpecer los circuitos financieros internacionales y el acceso del país al crédito, pues sí reconocer derechos adquiridos en el caso de las concesiones de litio en el norte del país. Detalles que también conocerá con mucho más de detalle técnico Armando Echeverri que yo estoy más bien dando una visión de corte histórica. Muchas gracias, abogado Peralta. Francisco Baeza va a tomar la palabra, va a hacer una pregunta. Adelante, Paco. Gracias, Manolo. Los saludo a todos. Me disculpo por no poner la cámara, pero estoy en la calle y es un poco complicado mostrar la cámara y al mismo tiempo tener el micrófono encendido. Espero que me escuchen con claridad. Saludo a Alberto, saludo a Armando, con mucho gusto, especialistas en esta materia. Han mencionado a Bolivia. Bueno, Bolivia es un buen ejemplo de la paradoja de la abundancia. La creencia de que las riquezas naturales suelen ser más una maldición que una bendición. El golpe de Estado contra Evo Morales hace un par de años halló su oportunidad en la crisis de la necesidad reeleccionista del presidente y en el conflicto que había entre La Paz y Potosí. Pero el origen fundamental de esa crisis fue la competencia entre Estados Unidos y China por el control de los recursos naturales bolivianos o el control estratégico del litio. En ese sentido, Alberto, me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál es la reacción que esperamos de parte de Estados Unidos, de China, de Alemania, de las grandes potencias mundiales a la decisión que ha tomado el gobierno mexicano? Te envío un saludo. Gracias, Alberto. Sí, directamente contesto. Sí, adelante, por favor, Alberto. Y acabamos hace pocas semanas de ver una quiebra de un consorcio gigante de la construcción en China. Evergrande se llama, desde el nombre, ¿verdad? Bueno, supongo que en chino mandarín tendrá otra connotación el término. Pero bueno, no solo eso, vimos una gigantesca expropiación en el gobierno alemán
entra actual en funciones, o sea, de la democracia cristiana, para detener la especulación inmobiliaria. Y hay una discusión ahorita en el Congreso de los Estados Unidos sobre el límite de endeudamiento de la Casa Blanca. ¿Por qué señalo estos tres aspectos? No es de sorprendernos que tengamos un octubre de crack bursátil, con pulsiones bursátiles y financieras mundiales. ¿Por qué octubre? Porque octubre es el año en que cierra el ejercicio fiscal de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos siguen siendo hoy por hoy el principal centro financiero del planeta. Se sabe de tiempo atrás que los gastos, los estímulos fiscales, los estímulos monetarios por concepto del COVID, pues han generado una burbuja y la burbuja tarde que temprano estallará. Ese tarde que temprano puede ser en este octubre, muy probablemente sí, y muy probablemente lo tenga contemplado la administración mexicana. ¿A qué viene esto a cuento? A la debilidad que tendrá en términos políticos la administración Biden. Y eso le da un enorme margen de maniobra al gobierno de México para copiar el litio en estos momentos. Yo creo que este es el panorama, no lo sé, ahora sí. Los secretos de Estado a mí no me los comunica el señor presidente, ¿verdad? Pero bueno, no dudo que el análisis haya sido muy similar a este que estamos esta debilidad. Se menciona Bolivia y lo mencionó en su posición Armando y lo Paco también lo dijo en su pregunta. Y hay y a mí, bueno, es una mera especulación, pero que creo que va cobrando cuerpo cada vez más. El 19 de octubre se dio entre nosotros el Culiacanazo. Nadie me quita a mí de la cabeza que fue el experimento para lo que sucedió un mes después en Santa Cruz de la Sierra. El golpe de Estado en Bolivia pues, se cocinó en el Culiacanazo. No en balde la declaración que, por cierto, no lo veo que todavía se haya asomado, aunque quedó de asomarse, la declaración que dio a la prensa hoy Antonio Tenorio Adame, calificando a los grupos militares, a los grupos armados del narcotráfico como un ejército de ocupación. ¿Quién los arma? No me parece descabellado y estoy seguro de que hay una conexión. Me pueden decir en términos muy técnicos que Bolivia pertenece al Comando Sur, está bajo la jurisdicción, bajo la supervisión del Comando Sur y Culiacán del Comando Norte. Lo que pocas veces recordamos es que John Kelly estuvo al frente del Comando Sur y en el momento en que se dio el Culiacanazo era miembro del Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca. Así que una conexión yo no la descarto por ningún momento. Curiosamente, aquí Manolo Senderos y otros amigos y un servidor estábamos en la oficina del gobernador Quirino Ordaz Coppel, exactamente en el momento en que se anunció el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia. Y creo que quiero hacer la memoria de lo que sucedió en ese momento. El clima de inestabilidad política que se empezaba a vivir dejaba ver la posibilidad de un derrocamiento del gobierno de México. No era exagerado. El clima era muy tenso. Hubo incluso jefes militares, ciertamente en retiro, que se pronunciaron en contra de las decisiones de la administración. Surgieron falanges como los señores del Frena. Se veía un clima que hacía previsible, pues un desenlace muy drástico y muy violento. Hoy todo eso se ha revertido, no solo por las elecciones en América del Sur, sino ante esta debilidad eventual de la administración de Biden. Al contrario, la administración de Biden pedirá auxilio al gobierno de México para tratar de contener la ola migratoria. De hecho, México ha prestado ese servicio. No es para estar especialmente orgulloso, es muy triste ese servicio que se ha prestado, pero lo exigen las condiciones políticas. Y yo creo que en este momento, al contrario, habría pues si no un respaldo, no podríamos decir que estamos reeditando la situación que se dio de respaldo de Roosevelt a la decisión de Lázaro Cárdenas de el petróleo. Se recordarán, pero quizás tampoco muy lejos de eso. Recordarse que el embajador más querido que ha tenido este país, el embajador al que este país se le ha volcado en afecto, fue Josephus Daniels. No era un gobernador de Cuba, o un gobernador de la República Española, o un gobernador del Sur. Josephus Daniels se le hizo una manifestación gigante de respaldo porque fue el gran soporte de la expropiación petrolera. Recordarán ustedes que, no sé si nos comentaba don Humberto Hernández Jarado algo muy bonito,
que en los archivos de Harvard estaba la documentación, consta la documentación, y constan las cartas en que el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirige al embajador en México y le dice, my dear boss, porque Roosevelt fue subsecretario de Marina en la época en que Daniels ordenó la ocupación de Veracruz, pese a lo cual en México recibió un gran entusiasmo, con gran afecto popular, por ser uno de los principales respaldadores de la decisión de Lázaro Cárdenas. No creo que estemos en una situación así, pero quizás tampoco muy distinta, a diferencia de lo que sucedió hace 2 años. Muchas gracias, ingeniero. Perdón, abogado Peralta. Gracias, Alberto. Ingeniero Echeverri, quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que no vemos en esta nacionalización? ¿Hay algo escondido? Y podríamos también abundar hacia dónde vamos con esta nacionalización, hacia dónde va México. ¿Y cómo debería de estructurarse, en caso de que la reforma fuera aprobada, una industria mexicana de litio o una industria nacional de litio, si pudiera ser? ¿Y qué hemos aprendido del petróleo en el caso de la nacionalización y el uso del petróleo en México? Por favor, ingeniero Echeverri. Sí, gracias. Una pregunta muy interesante, bueno, como todas, pero muy amplia también. Mire, yo quiero poner, y voy a contestar precisamente lo que preguntas, pero cuando nos toca intercambiar con abogados, con personas que hablan de la política internacional, como lo hace Alberto, nos hace pensar, primero, que los tiempos son otros. Esto que se llama nacionalización, yo les podría decir, y ya no sé en qué artículo se encuadra, en el 25, 27, 28 constitucional, es una adecuación solamente, primero, pues en las reformas que se están llevando a cabo de la industria eléctrica, la energética, que peleamos y luchamos, bueno, ahí están los testimonios en los videos. Nosotros nos pasamos décadas peleando porque pues tuviera el Estado una mayor y mejor participación. Pero las cuestiones técnicas sí son muy importantes porque pareciera que se puede recobrar estas sales con mucha facilidad. Y entonces la industria camina y todo va muy bien. Nada más les puedo poner un ejemplo. En el caso de Bolivia, en una región que se llama Uyuni, ahí tienen lo que se llama la costra de estas sales, que cubre una superficie de 10,000 kilómetros cuadrados. Esto para que digamos, bueno, es mucho, es poco, pues sería como una cancha de 180 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Ir explorando y explotando estas zonas tiene su complejidad. Por supuesto, ahorita por los costos que han dado a conocer a nivel internacional, es un poco más caro lo de Bolivia que lo que está teniendo Chile o Argentina. En el caso de lo que decías, bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues los que pasamos tantos años, yo pasé 35, 36 años en Petróleos Mexicanos, pues aprendimos que requerimos primero pues un gobierno honesto que se preocupe por los conciudadanos, un gobierno que fomente y que promueva el trabajo técnico especializado, que lo hay. Y bueno, pues el litio se anexó por una petición que se vino haciendo desde mucho tiempo atrás, ya lo decía Alberto. Yo lo que tengo más frecuente y reciente, porque he asistido a través ahora del Zoom, que ya ven que casi lo es todo en las reuniones por el COVID, la intervención de Alejandro Armenta, con el que hemos platicado en términos técnicos, porque pues es obvio, cada quien se va auxiliando de lo que siente le hace falta. Y ahí se volvió a retomar el planteamiento que el litio debiera de entrar como un energético, pero no como la nacionalización del 38, porque ni se tiene esa idea. El hecho de que el Estado controle
no quiere decir que el Estado va a invertir, que es una inversión millonaria para ir desarrollando el litio y después entrar en competencia con el mundo, por supuesto. Y no es exactamente lo mismo que en el petróleo, es otras condiciones, pero es indudable que se tendrá poco a poco la participación particular, de la cual no estamos definitivamente, ni este gobierno está en contra, pero lo ha dicho el presidente, y lo ha dicho el director de Pemex, se ha dicho en la Secretaría correspondiente de Energía, que lo que se quiere es que se racionalice y que estas ganancias tengan un impacto social. Porque miren, en el caso de Bolivia, que lo he estado estudiando por relación con ellos desde hace mucho tiempo, y lo político que sucedió, bueno, te vas dando cuenta a lo que ellos se han enfrentado desde el punto de vista político y también del impacto ecológico. O sea, no nada más vamos a explotar un recurso energético en el mundo y vamos a acabar con el planeta. Bueno, si seguimos así, no sé el planeta cuánto nos vaya a durar, pero lo que tenemos que tener es un equilibrio con las regiones, con los pobladores donde existen estos recursos y encontrar un equilibrio ecológico, un equilibrio de explotación, un equilibrio en donde la derrama vuelva y tenga que ser prioritaria la ecología, el respeto a las poblaciones, en donde se llega a tener estos desarrollos. ¿Qué hemos aprendido del petróleo? Que bueno, fuimos un país muy importante en la producción, llegamos a ser un cuarto productor mundial, pero lo que es terrible y se tiene que tocar es que esto, que fue un orgullo nacional, se fue degradando, pero no porque los trabajadores quisieran dejar de hacer su trabajo, sino porque las administraciones encauzaron hacia los recursos, hacia los estados y los partidos políticos. Tan terrible fue que en gobiernos anteriores pues llegaban a la repartición de porcentajes según las inclinaciones del gobierno en turno, a quién le daban un porcentaje más o menos de las ganancias. En el caso del petróleo, bueno, llegó a ser el 40% de ingresos del país y bueno, tantas mentiras que se dijeron, los precios de explotación se mentían, se inflaban, en fin, y la extracción hacia la Secretaría de Hacienda, bueno, pues dejaban casi paralizada a Petróleos Mexicanos. Con estas experiencias que sí tenemos y en este gobierno que sí estamos participando, ya que toda nuestra vida como ciudadanos lo hemos hecho, como profesionistas lo hemos hecho, entonces, pues con el litio empecemos bien, ¿no? Empecemos por ver en dónde está este material, todo el proceso que ya inclusive algunas compañías, solamente de las 31, 32 concesiones, están 8 empresas realmente produciendo y una con más calidad de explotación y no como especulación. Porque miren, es tan vasto el tema que, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el petróleo? Si tú adquirías, que eso fue, sobre todo en el gobierno anterior, para no ser una historia tan lejana, si tú adquirías una zona petrolera como se dieron esas concesiones, esto hacía que pasaran en términos de papel, no en términos reales y físicos, a tus reservas, y esto pues era una forma especulativa, porque decían yo cuento en el futuro con tales o cuales reservas, y se hacían estas empresas acreedoras a créditos con base en algo que ni tenían explotado y que en términos reales y en términos cuantitativos les pertenecían. Esas especulaciones de mercado, pues no las vamos a evitar. El mercado mundial funciona así, trabaja así, nos guste o no nos guste. Entonces, solamente con el litio yo considero, no para hacerlo tan simple, primero vayamos a la realidad que ya ahorita en la iniciativa y en la reforma, todavía se va a discutir en la Cámara de Diputados. Yo no lo veo que se va a aprobar de dedo, gana la mayoría y en una semana se resuelve. Yo no lo veo de esa manera.
yo creo que se va a discutir y qué bueno que se discuta plenamente con conocimiento, con causas del comercio mundial y no hacer una serie de expectativas que dan verdaderamente pena a aquellos que dicen, es que en 5 años estamos en los autos eléctricos del mundo. Esa es una falacia, eso no es cierto. Los autos totalmente eléctricos lo está haciendo Volkswagen en Alemania, pero lo que tenemos aquí son los famosos autos, pues híbridos, ¿no? No son totalmente eléctricos. Sí vamos hacia energías menos contaminantes, pero tampoco hagamos especulaciones, que el litio pues ya desplaza todo proceso energético y es una maravilla, todo se mueve por electricidad. No, pues esto no es mágico, ¿no? Hay que ir avanzando poco a poco. Yo tengo toda la confianza porque así hemos luchado muchos mexicanos que nos han antecedido, nuestros queridos maestros, los que ahora estamos y ahora pues somos maestros de los muchachos, de los jóvenes que nos invitan a platicar con ellos. Y yo por eso pues me congratulo que me hayan invitado. Yo les agradezco a Alberto que me tome en cuenta, porque pues sí, ahí andamos con nuestra contribución, con nuestro conocimiento, y esto tiene que ser una discusión nacional para, además de la parte obviamente legal, digamos y discutamos el rumbo de la energía, gas, petróleo, electricidad, y ahora se anexa otra sustancia que ya está causando su impacto debido al uso pues, en computadoras, en celulares, y por supuesto que es muy importante, si no se hubiese dado en este momento esta iniciativa, se hubiera dejado correr, y eso era lo que preocupaba bastante, porque a pesar de que se hacían gestiones en el Senado, que me consta porque he asistido a reuniones, pues parecía que no se le daba la importancia o el conocimiento suficiente, y ahora a través de la Secretaría de Economía e interesando más, pues obviamente al sector energético, se le va dando la importancia y seguramente las inversiones vendrán tanto de lo público como de lo privado para ir desarrollando y comercializando este producto. Gracias, ingeniero Armando. Va a tomar la palabra Arturo Romero para hacer una pregunta. Adelante, Arturo, por favor. Sigue después don Héctor Moreno Toscano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, tengo una pregunta para Armando. Yo siempre he pensado que para que las cosas tengan valor, hay que procesarlas y darle valor a través de tecnología y de la mano de obra. Pregunto esto porque, por ejemplo, es bueno tener plata, ¿sí? Pero si la tienes en el subsuelo y no eres capaz de sacarla del subsuelo a través de una mina y después procesarla, pues no vas realmente a sacarle provecho a ese valor, ¿no? Lo mismo pasa con el litio. Podemos tener grandes cantidades de litio en el norte del país, pero si no somos capaces de aprovecharlo con tecnología, pues ahí se va a quedar, ¿no? No vamos a sacarle provecho suficiente. Y menciona Armando que, bueno, que seguramente vendrán inversiones públicas y privadas para poder desarrollar este tema. Mi pregunta es, ¿sí tiene el gobierno de México capacidad económica, primero, para poder aprovechar este recurso? O sea, porque muchas veces los presupuestos son muy cerrados, tienen un tope, y no sé si con esos topes de presupuestos en los próximos años puedan abrir espacios y derivar recursos para desarrollar el litio. Gracias. Sí, mira, para contestarte muy brevemente, obviamente que se va a convocar, obviamente que se va a hacer un programa, y desde luego que se necesita capital privado, y en la medida que esto se vaya desarrollando, haciendo delimitaciones, ya hablaba yo de lo que representa una zona allá en Bolivia, ¿no? Cientos de kilómetros de ancho, por tanto, digo, no es tan simple, son costras, capas, y que hay que irlos separando como es normal, y este proceso,
Y desde luego que no será el Estado que diga 100% el Estado determina en su cuenta de la cuenta pública del próximo año, ni del próximo año, ni... No, obviamente no va a ser así, no hay los recursos suficientes para que alcancen, pero yo sí quiero dejar muy claro, si no se hubiese convencido, porque no es solamente la voluntad de unos cuantos, convencido pues a las personas involucradas, el gobierno federal. Ahora vamos a la Cámara de Diputados, no vamos a convencer al 100%, porque ahí pues algunos escuchan, otros no, pero ahí hay intereses, pues hay quien votará y espero que sean los menos que voten sin el conocimiento suficiente, pero no olviden que son 500 y sí llegamos a tener experiencias muy tristes cuando la gente votaba a favor o en contra de algo que no entiende, que no comprende, pero que tampoco quiere entender, porque haciendo eventos como estos y otros más, ¿ustedes creen, como nos pasó en el pasado que fuimos a los debates ahí en la Cámara de Senadores en el 2008, la gente no va a comprender, no va a entender lo que se le está diciendo? Claro que sí, claro que se va a entender. Entonces, la respuesta concreta, ¿solamente el Estado invertirá? No, claro que no. ¿Será esto suficiente? Claro que no. Y además, no olvidar, no es México en el litio y el mundo ¿qué? Hay una competencia, hay un intercambio de tecnología y un aprendizaje específicamente en este elemento donde, pues, oigan, yo feliz de la vida y ya se le ha pedido a los compañeros bolivianos que aquí, bueno, pues vaya que los hemos recibido bien, vaya que agradecen al gobierno de México la ayuda solidaria, que fue una tradición, fue una tradición que se perdió con gobiernos donde destrozaron nuestras relaciones exteriores en el continente y ya diría que aunque sea parcialmente en el mundo, hoy creo que estamos más abiertos. Ahí está el caso para no desviar el tema de CELAC, pero sí, va a venir la inversión del Estado en la medida que haya recursos, en la medida que se avance con la tecnología y el comercio, bueno, por supuesto, se vaya abriendo y veremos con mucho gusto que será una inversión pública y privada. Muchas gracias, Armando. Gracias, Arturo. Adelante, Héctor Moreno Toscano. Por favor, bienvenido. Gracias, Manuel. Ingeniero, yo quiero ser así como muy suavecito, o digamos como muy político, o digamos como que no vaya usted a sentir que la traigo contra nadie, ni menos contra Morena, ni menos contra López Obrador, ni menos contra un proyecto que más bien parece que nos quiere regresar a muchos años del pasado. Le quiero comentar a usted que la Constitución se hizo en 1917, que tuvo reformas en estos artículos que incorporan a este hecho en 92, en 60, y que tuvo la última en 75 también, que tienen que ver con este capítulo de los recursos naturales. Le quiero decir, ingeniero, con todo el respeto dado que usted dijo ahí, que hay quienes no leen, pues le voy a decir que lean en la Constitución y lean el artículo 27. Y después intégrenlo con el 25, el 26 y el 27 y van a hacer una especie de fórmula que resuelve toda esta fantasía. Es decir, fantasía porque todo mundo se ha metido a una discusión innecesaria. Eso está perfectamente diseñado y regulado. Este litio es de la nación. No necesita ni decirlo expresamente la Constitución, simplemente es un recurso material, un recurso natural que la Constitución ya contempla en el párrafo tercero de su propio texto, del artículo 27. Entonces, ¿a quién queremos confundir? ¿A quién queremos impresionar diciéndole este gobierno solo está haciendo lo que tiene que hacer desde su óptica? Pero este México se hizo desde hace mucho.
Y desde hace mucho hay documentos y ahí están, y está la ley, y aunque en un momento dado no se conozca, afortunadamente hay abogados. Y no es desventaja que los haya o que no los haya. Al contrario, los ingenieros, bienvenidos a consultarle a los abogados. Los arquitectos, bienvenidos a consultarle a los abogados. Todo mundo bienvenido a consultarle a los abogados, pero no nos digan que los abogados no leemos la ley, porque les vamos a decir que no, los que no leen la ley son otras personas. En ese contexto, ingeniero, dado que vamos a burocratizar algo que fácilmente se puede explotar por ambas partes y concesionar a particulares en la medida que esto sea concesionado y autorizado, le preguntaría yo lo mismo que preguntó un poco Arturo. ¿Podrán hacer, si no han podido hacer bien lo del petróleo, si no han podido hacer bien lo de la luz, energías sucias, podrán hacer algo por las energías limpias? ¿Podrán ser en un momento dado productores exitosos? ¿Podrán hacer distribuidores exitosos? ¿Podrán darle financiamiento suficiente y política gubernamental suficiente antes de que cambie el gobierno? Pero además, le voy a dar un ejemplo a usted, señor ingeniero, y con todo mi respeto y sin hacer ninguna presunción, solamente es una pequeña vuelta al mundo. La vida me hizo tener la fortuna de tener una hija viviendo en Noruega. Yo cuando voy a Noruega ando en puros coches eléctricos. No existe ninguno de gasolina. Y los de gasolina no entran al centro. Y aquí hay muchos coches eléctricos también. Lo que está grave es que cuestan mucho dinero, pero de que los hay, los hay. Y los híbridos pues son una fantasía y tecnológica, una especie de vehículo de transición que pudieron haber hecho los especuladores sobre las nuevas formas de movilidad. Pero al final yo, ya para no seguir con esto, yo sí les recomendaría a usted y a todos los que discuten estas cosas, seamos muy ecuánimes, solo ayudemos a México en lo que le tenemos que ayudar. Será para todo el porvenir muy exitoso que se desarrollen las minas que hay en San Luis Potosí, que fueron en Zacatecas, San Luis Potosí, descubiertas en 2009, también muy exitoso las del 2018 en Sonora, pero que además tenemos la capacidad, los mexicanos, la industria, el gobierno, de hacer un monopolio internacional de litio, aunque haya otros países productores de litio. A nosotros los mexicanos no nos debe de preocupar que haya otros que hacen peor las cosas que nosotros. Nos debe de preocupar hacer bien las cosas por los demás y por todos los mexicanos, pero no tenemos por qué burocratizar elementos de la naturaleza para que una estructura específicamente contaminante, como es la Comisión Federal de Electricidad, se encargue de las energías limpias, que es otra materia, que es otra óptica, que es otro diseño y que es otro mundo que no le corresponde a quienes hoy manejan la Comisión Federal de Electricidad. Estos añejos vehículos de antaño ya no sirven para el futuro. Acabo ahorita de tener una conversación con una persona que en su computadora veía 4 computadoras al mismo tiempo y reprogramaba en todas todo un sistema de comunicación que aquí en México apenas andamos cada quien modestamente en una laptop. Veamos el mundo tal cual va a ser dentro de pocos días, dentro de pocos años. Las generaciones del futuro no van a soportar que los estemos haciendo poquito con nuestras restricciones en la ley para volvernos un país de burócratas y además de incultos burócratas que no sabemos ni a dónde vamos ni qué queremos para el país. Eso es lo que le quería yo decir a Armando. Gracias, Armando. Gracias, Héctor. Armando, ¿tienes algún comentario? Sí, por supuesto, claro que sí. Adelante, por favor, y gracias. Sí. No quisiera contestar todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero sé cuál es la discusión porque en el 2008 tuve el privilegio de ser invitado a un debate que se dio en el Senado en aquella época, donde ya se venía una reforma
energética en el gobierno que estaba en ese momento. Y una de las cuestiones fueron 21 debates en ese momento, y no se dieron antes estas reformas verdaderamente aberrantes, absurdas, que si bien se habla de que no hay que burocratizar, yo estoy de acuerdo, pero la tecnología es universal. La tecnología, pues a lo mejor le pertenece momentáneamente a algún grupo, país o personas que descubren o avanzan en una tecnología, pero finalmente es universal. No es cierto que Comisión Federal vaya hacia la contaminación, eso es una gran mentira, pero podríamos en otro tema, porque si no nos saldríamos del tema que creo que fue en principio el litio, se está haciendo todo lo posible, primero, porque Comisión Federal vuelva a tener el control de producir, de distribuir, vender la parte eléctrica, y se oye muy bonito, y con eso yo creo que contesto parcialmente, estoy consciente. Cuando dije que alguien no leía, yo no me refería a una persona. ¿Saben en quién pensaba? En algunos diputados que francamente leen y escriben con dificultad. Y no me digan que no los conocen. A eso me refería, porque ellos van a votar. O sea, como lo quieran ver, como lo quieran entender. Bueno, por otro lado, se dice que las energías limpias, el futuro del mundo, no estamos atrasados. No estamos atrasados con 2 refinerías, una que ya existe, la de Deer Park, que solamente se regularizó por este gobierno, se regularizó su situación, y 2, la construcción de 2 bocas. Por supuesto que nosotros apoyamos y por supuesto que asesoramos que estas refinerías se lleven a cabo, porque aunque no querramos y aunque se diga lo que se diga, estamos importando la gasolina. Es mejor nuestro crudo, que sí tenemos, nuestro crudo que no se ha agotado en el país, que es una maravilla de la naturaleza, pero no estamos apostando a que eso sea permanentemente la energía más importante. Al contrario, al petróleo que sí tenemos, lo que estamos haciendo es ir hacia las energías limpias, por supuesto. El litio es una energía limpia, que limpia al 100, no hay nada en este planeta, pero bueno, vamos hacia esas energías. Y no estamos en contra de las energías eólicas, geotérmicas, el mismo gas, que se le dan bastantes beneficios, es un problema en el equilibrio de la importación de gas para Comisión Federal de Electricidad. Cuando se viene un invierno que por ahí se pronostica tan duro, tan difícil como el del año pasado, y tú tienes a través de de gasoductos que están en el norte y noreste del país, y el país al que se importa con 6 ductos muy grandes de 48 pulgadas, y te dice, fíjate que tenemos otro invierno muy fuerte, no te voy a dar el gas que tenemos inclusive contratado, aunque se haya sanciones económicas, y entonces Comisión Federal se ve obligado, técnicamente no es burocrático, no es político, a usar su combustorio que existe en las refinerías. Tendría yo que explicar cada uno de estos conceptos, yo lo entiendo, habrá oportunidad porque lo conozco a fondo el tema, y hemos dado pláticas a lo largo y a lo ancho del país. Miren, cuando hablamos la parte de los técnicos, yo creo que nos entendemos bien y respeto mucho la parte legal, porque llega unos galimatías legales que creen que, pues, que los abogados lo resuelvan, y creo que con mucho acierto. Primero, tenemos que confiar en nuestro país. A mí me tocó dar pláticas en el tiempo que estuve en Petróleos Mexicanos al ejército. El ejército cada 2 años tiene un grupo de personas preparados con rango, y van a todas las instalaciones del país, y me tocó platicar con ellos. Y de las preguntas, imagínense, esto se pasaba cada 2 años. En una ocasión me tocó pues realmente la distinción, dar una plática con los militares de rango,
que se especializan en logística. Al final de la plática, una pregunta me hicieron, y esto ya tiene como 12, 15 años por ahí así. Ingeniero, ¿qué nos recomendaría en México? ¿Qué podemos hacer? Y los militares, preguntando con toda justeza, les dije, si confiáramos los mexicanos en nosotros mismos, el país avanza. Por supuesto que confiamos en nosotros mismos, por supuesto que la capacidad existe. Pongámosle, ¿qué les parece para no ser repetitivo? Honradez, honestidad, dignidad, y entonces veremos que las cuestiones técnicas se van resolviendo. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Héctor. Quiero preguntarle al abogado Peralta, en el contexto geopolítico, ¿tenemos alguna oportunidad, como se han mencionado algunas cosas? En ese aspecto jurídico, ¿hay algo que debamos de trabajar tomando experiencia de otros países, abogado? Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Más que de otros países, cuando estaba haciendo la pregunta Arturo sobre los límites para invertir, bueno, esto es más geoeconómico, desde el punto de vista geopolítico, pero cuando estaba haciendo las preguntas sobre los límites para invertir, una vez pese o una vez dada la nacionalización de la actividad, recordaba, me vino a la memoria una célebre conferencia de Vicente Lombardo Toledano, que vive en el 63. En ese año particularmente fue muy interesante. Acababa de expedirse la famosa ley bancaria, la reforma del 62 a la ley bancaria del 41, aquella que se debatió en medio de la nacionalización, ¿verdad? Y él decía que era urgente nacionalizar el crédito, pero que por eso no debía entenderse lo que hizo López Portillo, nacionalizar sucursales, lo que dijo, porque eso es nacionalizar casas y edificios. Lo que tenemos que nacionalizar es el crédito, decía. Y eso lo tenemos que hacer orientando la actividad del crédito y no dejándolo a la libre competencia, que esa sí está caduca, ¿eh? Esa sí es de la antigüedad más remota. No sé por qué la presumieron tanto en los años 80. Se dijo que las tesis de Roosevelt y de Lázaro Cárdenas eran antiguas, pues las victorianas son más antiguas, ¿no? Con una diferencia, las victorianas demostraron el fracaso en dos cracks bursátiles, el de Viena en 1907 y el del 25 de octubre en Wall Street en 29, y llevaron a dos guerras mundiales. Pero bueno, en fin. Lo que tenía que nacionalizarse era el crédito, decía Lombardo Toledano. ¿Y cómo se hace eso? Orientando por parte del Estado al destino de ese crédito, no forzosamente ocupando la gerencia, ¿eh? Es más, él decía que no había que ocupar las gerencias. Él hubiera desaconsejado la medida del 1 y 6 de septiembre del 82. Bueno, no es que lo hubiera desaconsejado, es que sus criterios estaban en contra de la colisión con lo que se hizo. Que lo que se tenía que hacer era por ley y por mecanismos legales, como el famoso encaje del Banco de México, pues dejar orientar en su grosor el destino del crédito y no dejarlo a la libre especulación. Bueno, lo del litio puede hacerse así, incluso sobre el petróleo, allá y en lo temporal, porque de eso escribí yo mi tesis. Yo decía, oigan, no sé si hayan dado cuenta, vi el contrato de asociación en participación o la partnership, el equivalente que se llama en el mundo anglosajón partnership, puede entregarse todo el petróleo, todo Pemex a una compañía extranjera, todo. Bueno, yo creo que actualmente podrá utilizarse el partnership con una diferencia de lo que de hecho sucedió, Yo lo dije en mi tesis y me enteré años después que sucedió expresamente. Se le dio el control de Pemex a consorcios extranjeros vía una partnership. Con una diferencia. Lo que lo estamos proponiendo aquí es que se haga de manera transparente, a la luz de todo el mundo. Sí, puede haber partnership mediante la cual inversionistas extranjeros participan en él. Nada más que la diferencia es que aquí tiene que estar regulado, supervisado y a la vista de todo el mundo. Es la forma de participar, de tener inversiones, salvo que me corrija Armando, conoce ese medio mejor que yo. Con una salvedad, me preguntas, ahora sí vuelvo específicamente a la pregunta geopolítica. ¿Quiénes, ante una eventual debilidad de la Casa Blanca, que es inminente, está en una situación vulnerable, la Casa Blanca, un eventual desplome bursátil de este mes,
que es previsible, puede ser que esa participación la obtenga China. Yo no soy partidario de, a ver, quiero recordar lo que significó el gobierno de Lázaro Cárdenas. Éramos los grandes aliados de la administración Roosevelt. Fuimos los grandes aliados de la Casa Blanca. Durante alguna época, alguna historiografía muy trasnochada empezó a decir que qué horror, vamos a exhibir la realidad. Pues no sé qué horror vayan a exhibir. Claro que éramos aliados de Roosevelt. ¿De quién quería que fuéramos aliados? ¿De Hitler? Sí, por supuesto, claro, era la administración Roosevelt, ¿no? Ahora, ser un aliado, como lo fue Lázaro Cárdenas, no era ser un servil, era todo lo contrario. Para poder ser un gran aliado de los Estados Unidos, que además no nos queda otra, biografía es de estilo, la forma de hacerlo no es dejar de ser un servil con la administración de los Estados Unidos, como sucedió con el infame viraje de la política exterior que se dio pues, en los años 90. Tenemos que dejar por completo esa actitud de los años 90. Porque, ojo, en la administración pasada se privatizó el petróleo, se desestatizó, qué horror la burocracia. Y se le ofreció a los chinos y a los rusos. Entonces yo creo que es al revés, ¿no? No tenemos que ser muy nacionalistas y ser aliados de los norteamericanos. No ser entreguistas y luego buscar a sus enemigos políticos. Yo creo que sería al revés, exactamente al revés, o sea, lo que hizo Lázaro Cárdenas. Podemos, sin embargo, ojo, con esta situación, porque las están dando las situaciones dadas, la situación se está dando en esos términos, ver que el gran inversor, vía Partnership, en una industria nacionalizada del litio, pues venga de China, ¿eh? Eso no nos debería sorprender. Perdón, ¿no? Eso es una hipótesis, obviamente, yo qué voy a saber. Creo haber respondido, perdón. Sí, muchas gracias, Alberto. Creo que Daniel Magaña quería participar. Si es así, adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable. Yo creo que ha sido muy rica esta plática y desde luego adelanto que me considero desinformado, aunque sí interesado. Lo que se ha leído en los periódicos, y quisiera hacer una pregunta en general, pero especialmente al ingeniero y al señor Liceo Peralta. Se ha leído que el conflicto en Bolivia ha habido hasta explotación, abusos de los intereses privados, etc. Entiendo que esta es una riqueza de nuestro territorio, que es un recurso no renovable, y este recurso debe explotarse con la mejor racionalidad y beneficio de la mayor cantidad de población. En eso estoy absolutamente de acuerdo. La información de hoy de la iniciativa es imprecisa y provoca reacciones de cámaras comerciales, productivas de la construcción, etcétera, que dice que es una iniciativa que agravia. Pero por otra parte, se dice que se cancelarán concesiones del área energética y que las concesiones aquí no se darán. Considero que las concesiones son como un contrato. Puede haber una buena concesión en la que la participación tanto al concesionario como al gobierno y al sector social puede ser una buena concesión. No todas las concesiones son a favor del interés privado y en perjuicio del interés público y del interés social. Yo creo que en eso el periódico, las informaciones, noticieros, no son precisas. Y yo creo que ahí el responsable de una comunicación clara y directa es el gobierno mexicano. Y ahora escucho con serenidad que sí habrá participación y que se necesita la participación de los capitales privados
y de capitalistas mexicanos para apoyar el desarrollo de esta riqueza del país. Pero no parece que eso nos diga claro el gobierno a través de noticieros, periódicos. No hay una información clara y bueno, es beneplácito que tengamos una riqueza en el subsuelo y que la podamos aprovechar, pero sí creo que sería más claro sin agresiones, amenazas y rechazo por la parte de la iniciativa privada. Y creo que aquí hay elementos y gente capaz que nos puede ilustrar para poder seguir, pues también ilustrando hasta nuestra familia cuando pregunten, ay, qué bronca con el litio. Bueno, pues tengo esta información. Eso es muy útil y muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Daniel. Adelante, Armando, y después, si me lo permite, Alberto, por favor. Sí, gracias. Bueno, qué bueno el interés que demuestran por saberlo. Miren, los hemos hecho los técnicos y bueno, ya en lo personal tenemos la libertad de reunirnos, de ir a pláticas. Claro, se ha limitado hoy la cuestión personal por cuestión de salud, no por falta de ganas. Nos hemos pasado los que hemos luchado porque esto cambie y que ahora le vamos viendo el rostro a estos cambios que hemos luchado. Ahí está, pueden entrar a internet, pongan el nombre y nos verán en los debates del 2008, 2012, etcétera, etcétera. Bueno, las concesiones que se dieron, pero se dieron de una manera, pues, verdaderamente, vamos a decir, no planeada. Son 36 proyectos y concesiones mineros para el litio. Están en la ley, pero solamente 8 son las que están operando. ¿Por qué? Pues porque se dieron concesiones del territorio nacional. ¿Cómo lo podría decir? Como si le dieran, para que se vaya entendiendo, pues ahí está este terreno, siembre usted maíz, pero resulta que no siembra nada, que tiene la concesión y que entonces no está produciendo lo que dijo que iba a hacer. Bueno, estas 8 que ya están conforme a la ley, por supuesto que se respeta. Por eso no es exactamente, y creo que ahí Alberto ha hecho algunas observaciones muy valiosas, no es la nacionalización, la expropiación de nada. Esas 8 concesiones se respetan, se seguirán respetando en todos sus términos. La más importante es Bacanora Lithium, que tiene pues el mayor número de inversión. También está Organimax, y Organimax es canadiense, Bacanora es inglesa, y esas 8 se van a respetar y se va a seguir y continuar con esos contratos. Lo único que se dijo es que no se van a dar, y no es ni letra muerta, ni es burocracia, ni es invención de nadie, no se van a seguir dando estas concesiones en esos términos como se dieron, libre, abierto, sin estudio. Y digo, pues, yo puedo demostrar lo contrario, compadres, amigos, y casi se hacían en lo personal, hablando de las autoridades de ese momento, en lugar de ir a discutir, a plantear, a racionalizar que el territorio, bueno, pues no, el territorio no está a la venta indiscriminadamente y tenemos que pensar, sí, en el futuro de la humanidad, sí, en la energía, pero también nos estamos acabando un planeta que se llama Tierra y eso tiene que ser equilibrado, no puede ser una explotación dada a concesiones sin ton ni son. Y luego durante estos años que se dieron las concesiones en los gobiernos anteriores, ni siquiera las demás que sí están concesionadas han invertido un solo quinto, ni siquiera en la parte de análisis, ni siquiera en un proyecto. Entonces, pues yo no veo el conflicto, no veo el problema, se respeta lo pactado, por supuesto, y se va a seguir analizando y viendo esta inversión, y yo me estoy adelantando, ¿no? Porque una vez puesto en la ley que sí era importante definirlo,
porque aunque se diga que en el 25, 27, ahí no me voy a meter, porque no soy abogado, pero le he tenido que entrar para ir entendiendo, había que puntualizar el litio, porque cuando se vuelve un conflicto de tipo legal, cuando vienen los amparos, te dicen, bueno, es que sí están estos artículos y tiene muchos años, en el 17 se dio, en el 1917, pero no, dice litio. Y ese hecho, y luego ya no quisiera decir algo que es terrible, ¿no? Que algún juez por ahí aproveche, asesore, juega las dos partes con el Estado y con el privado y termina con cientos, con décadas, con no sé, cantidades espantosas de amparos solamente para frenar, para frenar los proyectos, no para obtener el equilibrio, la justicia, ver la producción, sino frenar los proyectos. Y hay abogados muy famosos y uno de ellos pues hoy se encuentra en la cárcel. Entonces, técnicamente, yo sí les puedo decir, confíen en la medida que se informen, discutan y desde luego que los planteamientos que nos han hecho, pues yo los sentí muy, muy, muy respetuosos porque estamos acostumbrados a debatir en las cámaras. No he sido diputado, pero como técnico fuimos porque nos invitaron a los debates en el 2008. Nos han invitado a los partidos y les voy a decir algo apasionante. Vamos a las poblaciones, bueno, ahorita estamos suspendidos desde marzo del año pasado por COVID, a las poblaciones a explicarle a las personas con mucha claridad qué queremos, por dónde queremos ir, y me he llevado sorpresas, y esto es por una soberbia equivocada, que en una población pequeña, porque un señor está vendiendo nieve porque me ha pasado, no me va a entender cuando me hace una pregunta concreta. Díganos, ¿las refinerías funcionan o no? Y sí o no, y por qué. Pero además, les dejamos a todos ustedes nuestros datos y seguimos intercambiando, debatir. Es lo más sano, con respeto, con alto nivel. Es lo mejor que le puede pasar a la inteligencia humana, debatir, contrastar y demostrar lo que es útil para el ser humano. Entonces, bienvenido y gracias por esta invitación. Gracias, Armando. Adelante, Alberto, por favor. Pues muchas gracias por asistir con nosotros, don Daniel Magaña. Gracias por haber asistido a este evento, a esta debate, o a esta charla, a esta entrevista. Pero además de darle las gracias, quiero contestar su pregunta y hacer otra serie de reflexiones a partir de la misma. Lo que corresponde per se a los particulares es la actividad mercantil. La actividad mercantil corresponde per se a los particulares y corresponde al Estado por policía administrativa regularla. Yo soy libre de hacer un restaurante cuando yo quiera. La autoridad me fija que la cochina de gas no esté en medio de los comensales, ¿no? Y que tenga suficientes cajones de estacionamiento para los que llegan, ¿no? Pero eso es una disposición de policía administrativa. A quien le corresponde libremente realizar las actividades es a los particulares. Los bienes de dominio público y los servicios públicos le corresponden al Estado per se. Puede concesionarlos. La concesión siempre es unilateral, ¿eh? Concesiono porque sí. Si la ley me permite o me obliga a someterlo a concurso, bueno, es porque la regulación me lo dispone, pero la naturaleza de la concesión es que sea unilateral. Yo doy la concesión porque sí. Que no es democrático, no es democrático, es el imperio el que tiene que funcionar. Así funciona, o era el funcionamiento tradicional de la economía. De la economía liberal, es el concepto de servicio público, lo establecen los franceses en el Consejo de Estado. Hay bienes que deben concesionarse para aliviar la presión fiscal del Estado, bueno, sí, pero siempre, por ser concesión, el Estado fija las reglas de funcionamiento, porque es una concesión o de un bien de dominio directo de la Federación, en este caso de nosotros la Federación, o un servicio público. Si hay concesiones en el caso del litio, pues se está respetando en esta reforma constitucional, que no tendría forzosamente que respetar, porque la Constitución no tiene límite en su alcance. Le quiero dar el antecedente de esto.
En 1925, la ley, lo referente a para la extracción petrolera, siempre estuvo en la legislación de minas. La primera ley petrolera es la de 1925. Y las compañías petroleras se sintieron afectadas por estar sometidas al régimen administrativo de concesión. Entonces promovieron un amparo. En el amparo decían, no, yo adquirí esto como propiedad mercantil, no me sometas al régimen, porque tu constitución es del 1 de mayo del 17 y yo adquirí estos beneficios antes. La Corte entonces señaló, era el padre de un amigo nuestro, un abogado laboralista, Juan Ortega Arenas, su papá Joaquín Ortega era el presidente de la Corte. Joaquín Ortega dijo, no, la Constitución no tiene límite en su alcance. La no retroactividad de la ley es para la ley secundaria, para la Constitución no. Y si se reforma la Constitución, es régimen de concesión administrativa. Por eso digo que no tendría, por dado el caso, una reforma constitucional, por qué acoger o beneficiar o darle, homologar los derechos ya concedidos. Podría muy bien desconocer, sin embargo, se decidió no desconocer. En lo personal, yo sí creo, por una razón de técnica, y aquí tengo los antecedentes, esto ya es la segunda parte, después de comentarle a don Daniel la respuesta que creo que no sé qué tan satisfactoria haya sido, espero haberlo hecho con la mayor satisfacción posible. Tengo un antecedente muy bonito, las ordenanzas de minería de Carlos III, tomadas para la Nueva España, tomadas del virrey Toledo en el Perú. Tienen los antecedentes desde la legislación de Alfonso el Sabio y tiene un antecedente muy bonito, un tratadista de temas metalúrgicos que se llamaba Gregori Agricoli, o Agricolae en buen latín. Lejos de lo que se puede pensar, el señor no tenía ninguna vinculación latina, era del norte de Alemania. Pero lo interesante de este autor, de Gregori Agricola, es que era un nigromante y un cabalista. Entonces hubiera sido sensacional que esto lo supiera la Inquisición, plena expedición de la ordenanza de minería, ¿no? Parece ser que no les... O no lo supieron nunca, o lo dejaron pasar por alto. Bueno, lo interesante es que desde entonces los recursos del subsuelo corresponden primero a la corona y después al Estado mexicano como causaviente universal a título universal del rey de España. Perdón, pero que siempre causaviente del rey de España, ni modo, así ese es el Estado mexicano, ni modo. Pero bueno, lo interesante de esto de que se es causaviente a título universal de los derechos del subsuelo, por lo tanto de los minerales que están en el subsuelo, pues es que el litio es una costra. El litio no está en el supuesto, El litio no está en ese supuesto que establece la Constitución y los antecedentes desde la ordenanza de minería. La ordenanza de minería, déjenme decirle que dio pie al más grande monumento de cultura jurídica de la época virreinal, que son los comentarios de Francisco Javier Gamboa. O sea, tenemos todos los antecedentes para sugerir que sí se requería una reforma expresa, porque el litio es una costra, no está en el subsuelo, No sé, lo acabo porque la verdad es que no estoy muy instruido de la ley minera, yo me quedé en la ley minera del 92. Perdón, yo debería haber hecho esa tarea para estar aquí. Pero bueno, acaba de decir Armando que ya se habían dado las concesiones. Pues no sé qué tan válidas eran, Yo creo que era propiedad mercantil. En realidad, si un abogado de las compañías dice cuál concesión, si no están en el subsuelo. ¿Por qué? Porque tu ley no es constitucional. Aquí hay un problema que es interesante y que es lo primero que a mí me brincó. El litio es una costra, no está en el subsuelo. Así que asumir por parte del Estado el control de este recurso natural, el control, pues no forzosamente en exclusión de particulares, pero sí la capacidad de dirigir su explotación, pues en lo personal, yo soy de la idea de que sí requiere una reforma expresa. No sé, aquí está Paco Villalón que nos acompañe, a él seguramente podrá corregirme si dije algún exabrupto, porque si alguien conoce de esos temas es él, pero bueno, eso es algo que a mí me brinca, insisto, yo no me he puesto a ver la ley actual de minería, acabo de oír a Armando, eso es que ya se habían concedido conforme a la ley, pues yo creo que las compañías, la Bacanora hubiera dicho, pues ¿cuál concesión? Esto es una propiedad mercantil. Es una propiedad de derecho civil y nada más. Y quizás hubiera ganado un amparo, creo yo. Perdón,
Eso sería. Y de nueva cuenta, mil gracias a don Daniel. Espero haber hecho una exposición digna de su interés. Muchas gracias por acompañarnos. Me Gracias, parece muy Alberto. interesante la Adelante, opinión. Francisco. Perdón. Me parece muy interesante tu opinión, porque sí, es una costra, según aparece, nunca lo he visto, pero veo en la literatura que es una costra. No requiere trabajo minero, no requiere exploración del subsuelo. Y aquí nos, eh, nos toca la teoría de la propiedad, ¿no? Que viene también de un origen colonial, referente de qué es el subsuelo. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, Alberto. Y el asunto constitucional, la nacionalización se distingue de la expropiación. Cuando hubo nacionalización bancaria, no hubo nacionalización bancaria, hubo expropiación bancaria. La nacionalización actuó de manera distinta. Y ahí no fueron las acciones las expropiadas, sino fueron los activos. A diferencia de lo que hizo López Mateos. Entonces hay que ser muy técnicos en estas cosas, evidentemente. Nos quedamos con esa mosca en la oreja que nos ha dado nuestro querido Alberto. Y entonces esto habla de la necesidad de seguridad jurídica en estos puntos. Porque también la teoría de las concesiones tiene una correlación con la teoría de la propiedad, de qué propiedades se trata. En fin, pues has dejado un tema muy interesante, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Tenemos una última pregunta que la va a hacer Héctor Moreno Toscano, por favor. Adelante. Y es tan simple como esto. Ahora sí que para que no nos hagamos bolas. Ingeniero Armando, ¿el litio es mineral o no es mineral? Si es mineral, está contemplado en la Constitución, aunque no sea expresamente determinado el litio con la palabra litio, simplemente porque es un mineral. Si no es mineral, entonces sí, la Constitución está sujeta a una reforma específica para añadir el litio. Pero vuelvo a decir, si no es un mineral, no nos hagamos bolas. Todos los minerales son de la nación mexicana. Eso es. Muchas gracias. Muy clara posición, Humberto Moreno Toscano. Adelante, Armando. Sí, definitivamente sí es un mineral, por supuesto, pero pues sigo aprendiendo de los abogados, la verdad. Por eso me congratulo de esta reunión, porque puedo dar más las cuestiones técnicas que conozco, su extracción, explotación, en fin, las cuestiones técnicas, pero les quiero aportar algo más para que pues esta reunión nos enriquezca, que ya de por sí la participación de todos, yo no veo a nadie que esté por demás, al contrario, yo creo que son personas con preparación, con inteligencia y con un profundo respeto, que yo creo que eso es lo que nos hace avanzar en una sociedad en cualquier momento. Les quiero decir algo muy interesante. En el caso de Afganistán, y nada más lo dejo en comentario porque pues ya no habría más tiempo, hay además de litio asociado, porque así es la Tierra, así está conformado, una zona muy importante, sobre todo en esa región, porque el planeta está así, no todo el mundo tiene el litio,
Pero hay dos elementos que se llaman los lantánidos y los actínidos. En la tabla de los elementos, si se acuerdan en las clases, una vez con unos jóvenes de comunicación les hablaba de cosas técnicas o químicas y me decían, no, ingeniero, yo por eso me vine a comunicación, no me complique usted la vida, me decían. Digo, pero bueno, les dejo la inquietud. Los lantánidos, a eso se le llama como tierras raras porque no abundan y generalmente están asociados al litio, es una cuestión geológica. Y estos son metales que sirven para fabricar pues, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, y están asociados al litio en esa zona con una cantidad importante que está también estudiándose y analizando. Y los actínidos que le llaman los pesados, y estos pesados generalmente tienen la característica de ser radioactivos como el uranio. Se los dejo de tarea porque una de las invasiones a Afganistán, aparte de todo lo que se pueda decir, es por estos elementos, es por el litio, es por lantánidos y actínidos, y por eso la gran invasión. Y ahora, una vez que queda Afganistán en las condiciones en que queda, pues ahora vendrán las explotaciones de las compañías que ahora va a dejar los Estados Unidos de lanzar bombas y ahora pues va a lanzar otro tipo de cosas más inteligentes. La explotación de parte de sus recursos de la zona no nada más de los afganos, de toda esa zona del planeta para estos usos futuros, presentes y futuros, y del desarrollo, sobre todo en la electrónica. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Héctor. Para concluir, quiero pedirles a Armando y a Beto que den una breve reflexión final, hasta por 2 minutos cada uno. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar, Armando? Le toca yo creo que a Beto porque esto constitucional, no sé nada, pero me apasiona, me lo llevo de tarea y voy también a consultar a otros abogados. Me gustaría que Beto dijera algo y yo con 1 minuto después tendría. Gracias. Adelante, Beto, por favor. Bueno, pues muchas gracias, muy gentil Armando, como siempre. Bueno, yo quiero referirme a lo que él acaba de decir, de lo que a mí me aburría mucho la clase de química con el ingeniero Varela. Pero fíjate que hablando de recursos, porque decía, fíjate, mi criterio es, a mí me interesan los temas históricos, políticos, literarios, jurídicos, filosóficos, jurídicos, los sintetiza. Y acabo de leer después de mucho tiempo un libro que creo que es obligado y que tenemos que recurrir a él para entender lo que estamos viviendo, y que es la obra del barón von Humboldt, el famoso ensayo político de la Nueva España, que de político no tiene nada. Y ahí me di de topes contra la cabeza, porque si hubiera estudiado con más detenimiento la clase de química, es que podría entender a cabalidad las implicaciones sociales y políticas que nos plasma Humboldt en ese libro. Tenemos que empezar a desarrollar la inteligencia. Lo más importante que se aúna, aunque fue anterior, no importa, que se aúna a la obra de Lázaro Cárdenas al expropiar el petróleo, fue la creación del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos que empezar a desarrollar a profundidad la ciencia y la tecnología. Y eso es lo que nos va a dar el control de nosotros sobre el futuro. Por supuesto, no son las gerencias mercantiles. Así algo me indigna es oír a alguien diciendo, porque además en clase eran queridos agrónomos, que la agricultura moderna es la que tiene contrato. No, la modernidad no la da la mercadotecnia, la da la genética. Digo, por favor, ¿no? Y en eso, una conducción del Estado en las áreas estratégicas creo que será fundamental, porque hay que empezar a desarrollar esa área, esa actividad. Eso incluye el estudio de la literatura y de la filosofía, es profundizar en el pensamiento. Claro, cosas tan infames como haber convertido el CONACYT en CONACYT de Ciencia, Tecnología y Humanidades para andar dando becas en filosofía, eso es una infamia. Cada cosa en su lugar. Esa es mi reflexión, que creo que debemos empezar a desarrollar con mucha profundidad la capacidad de
conceptualizar y de entender la realidad y el mundo con verdadera dimensión profunda. Muchísimas gracias y gracias a los asistentes por habernos acompañado. Gracias, Beto. Adelante, Armando, por favor. Bueno, pues miren, lo que les puedo decir de mis últimos años, veo que los que estamos aquí comentando, más que debatiendo, pues somos personas que creo que ya andamos, si no todos, en la tercera edad. Y eso me congratula porque nuestra preocupación nos lo da también lo que ya dijo Beto, nuestro desarrollo intelectual, nuestro conocimiento y nuestra voluntad de no bajar la guardia. Nuestra voluntad, que lo hemos hecho antes de COVID, que es una cosa terrible. Yo quiero seguir regresando como lo hice durante muchos años a las universidades con los jóvenes y ahí sí a debatir con profundidad y a interesarlos en su país, en su preparación, porque esto es un cambio generacional normal y natural, y me congratulo muchísimo, muchísimo, muchísimo cada vez que nos invitan, y cuando menos un granito, no de litio, aunque sea de arena, de conocimiento, podamos aportar. Gracias a todos. No tiene sonido. No tiene sonido, no se te escucha, Manuel. Activar sonido. Aquí está ya, no. Ya, adelante. Gracias. Les agradezco mucho a Armando y Beto por el trabajo que se toman para compartirlo con nosotros. Y a todos, 200 Libres les agradece sus participaciones y sus reflexiones, que nos llevan a crear y a buscar un México libre, justo y pacífico. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.